Perdón, doctora, y así no tengan el problema o la problemática de las adicciones en su familia, pero en su hogar, pero orar por las familias que tenemos esa problemática. Sí, gracias, mi Florecita. Sí, señora, así es, así es. Pero gracias a Dios por estas mujeres valientes que han dispuesto su corazón para servir con fe. Nuestro tema de hoy, la fe, y vamos al tema que nos ocupa, que es la palabra de Dios. Josué 3:13. Josué 3:13. Voy a leerlo en mi Biblia. Josué 3 y el capítulo 13 dice: tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor soberano de la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú nos hables, Señor. Para que tú dirijas esta reunión, bendito Dios, Señor. Sé y me arrepiento porque muchas veces me he movido, Señor, en incredulidad. Hoy te pido perdón, Señor, y hoy te ruego, Señor, que tú nos hables, Señor, para dar el paso de fe, Señor. Que cuando pongamos el pie en las aguas, Señor, cuando entremos a las aguas se abran, Dios. Enséñanos, Señor, a movernos por fe, bendito Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, que estos siervos tuyos escuchan. Guía nuestros pasos, Señor. Toca cada uno de los corazones. Pido Dios, Señor, que hoy te veamos a ti, Señor, en tu gloria, en tu majestad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a manera de introducción, como la mayoría de ustedes saben, volé helicópteros por más de 20 años. Cuando yo era copiloto y tenía los controles, sabía que si el piloto me pedía que le entregara los controles de vuelo, tenía que entregar el control de la aeronave sin poner ninguna objeción. El piloto dice: yo tengo los controles, y el copiloto entrega el control y le dice: usted tiene los controles. Ante una emergencia, el copiloto inmediatamente entrega el control. El copiloto sabe que el piloto al mando está entrenado y confía que lo hará bien. Ahora su vida está en manos del piloto. En el Nuevo Testamento, los términos fe, creer y confiar suelen derivar de la misma palabra, que puede ser sustantivo o verbo. El piloto puede fallar, se puede equivocar. El copiloto y los pasajeros pueden depositar su fe en el piloto, que es susceptible de fallo, o pueden depositar su fe en Dios, que nunca falla. Lo que cambia es el objeto de la fe, es decir, en quién o en qué hemos depositado nuestra confianza. Una pregunta: ¿cuál es la fuente de tu fe? Todas las personas viven y operan por fe. Incluso los ateos tienen fe. Simplemente no es fe en Dios. La fe es un estado de confianza y una acción de creer basados en la fiabilidad de aquello en lo que confiamos. La fe depende de una relación con el objeto de la fe. Perdón, la fe nunca es ciega, sino que depende completamente de la fiabilidad, capacidad y naturaleza de ese objeto de la fe. La fe en sí misma no tiene poder alguno. Su efecto fluye del poder de la naturaleza de la fuente de la fe. ¿Alguna reflexión? ¿Cuál es tu fuente de fe? ¿Cuál es la fuente de tu fe? Vamos a relajarnos un poquito y vamos a hacer una práctica. Les voy a compartir en pantalla, perdón. Voy a pedirle a
al diácono Juan Pablo si me regalas un poquito de agua. Vamos a hacer una práctica mientras nos distensionamos un poquito y dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Voy a compartirles en pantalla el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23. Ahora lo tienen en sus pantallas. Si quieres, ahí con el micrófono cerrado, me acompañan a leer el Salmo 23. Esta es una práctica. El Señor es mi pastor, nada me falta. Eso es provisión. En verdes pastos me hace descansar. Descanso. Junto a tranquilas aguas me conduce. Eso es paz. Me infunde nuevas fuerzas. Vitalidad. Gracias, Señor. Me guía por sendas de justicia. Eso es guía. Por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Eso es protección, eso es seguridad. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Eso es ánimo. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Eso es alimento y es honra. Has ungido con perfume mi cabeza. Eso es unción. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Eso es amor y bendición. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Ahora, después de haber leído, voy a dejar de compartir la pantalla. Después de haber leído por primera vez, identifiquemos cuál es la fuente de nuestra fe. ¿En quién tenemos depositada nuestra fe o nuestra confianza? ¿Es el Señor nuestro pastor? ¿Es Dios Todopoderoso en quien yo deposito mi confianza? ¿O la fuente de mi fe es la cantidad de dinero depositada en el banco? Ahí radica mi seguridad o mi paz. ¿Y mi descanso depende de la posición, de los títulos, de los bienes materiales? ¿O lo que me guía es mi inteligencia, mi capacidad? La Biblia nos da unas definiciones de fe o una definición de fe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otra versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Voy a volver a compartir en pantalla el Salmo 23. Pero quiero que lo leamos con fe. Si ya identificaste y sabes que el Señor es la fuente de tu fe. Leámoslo con fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guías por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Eso es una declaración de fe. Entendiendo cuál es el objeto de mi fe, que el Señor es la fuente de mi fe y yo le creo. Veamos cómo responden dos personajes bíblicos acerca de la fe.
Ambos se encuentran en el capítulo 1 del libro de Lucas. Ellos son Zacarías y María. De pronto te identificas con alguno de ellos en cuanto a la fe. Voy al primer capítulo de Lucas y empiezo en el versículo 5. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Zacarías, un sacerdote descendiente de Aarón, dice que era recto e intachable delante de Dios, que obedecían todos los mandamientos y todos los preceptos del Señor. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Pues ha sido escuchada tu oración. Zacarías estaba en la presencia de Dios. Si lo trasladamos a tiempos de hoy, Zacarías estaba predicando, Hernán estaba predicando y toda la congregación lo acompañaba en oración. Y Zacarías había orado por su hijo. Sigo el relato bíblico. Tu esposa Elizabeth te hará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Esto me hace acordar de alguien. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Miremos la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy un anciano y mi esposa también de edad avanzada. El mismo ángel del Señor le estaba dando una descripción detallada de cómo sería ese hijo, porque él y su esposa habían orado. Y la respuesta de Zacarías es una respuesta de incredulidad. Fue la misma respuesta de Tomás, hasta no ver, no creer. La fe opera en la intersección entre el riesgo y la realidad. La búsqueda de seguridad y certeza en nosotros mismos son enemigos de la fe. No sé por qué me estoy identificando con Zacarías. Sigo el relato bíblico. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Veamos ahora cómo responde María ante la fe. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. María. Una joven virgen, no tenía títulos, no tenía posición, no era de familia importante y su reputación aún no era reconocida. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel.
quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. La pregunta de María es una respuesta de fe, una respuesta de confianza. ¿Cómo sucederá esto?, puesto que soy virgen, puesto que soy virgen. Es decir, ella decía, yo no sé cómo hacerlo, pero dímelo tú, Dios. La pregunta de María proponía pasos de fe hacia adelante. Cuando el ángel le responde a ella, no pregunta más ni cuestiona. No dice, ¿y qué pensará la gente? ¿Será que José me va a dejar? Simplemente cree en Dios, le entrega el control a Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijos de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. La fe genuina aprecia la incertidumbre, porque nos salva del engaño de que somos omniscientes. Esta fe nos abre a las sorpresas de la providencia divina, librándonos de nuestras nociones preconcebidas de lo que es real y posible. Esta fe da lugar a una imaginación santa que visualiza las posibilidades en el reino de Dios. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha dado alguna promesa a Dios? Ahora, como un acto de fe, recordando aquella promesa que Dios te dio. Yo creo que a todos Dios nos ha dado una promesa. Y si no te la ha dado, hoy te la está dando. Di como María. Aquí tienes al siervo del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó, y pon tu nombre. Aquí tienes al siervo del Señor, contestó Juan Pablo. Aquí tienes al siervo del Señor, contestó Flor. Aquí tienes al siervo del Señor, contestó Hermes. Aquí tienes al siervo del Señor, contestó Eugenia. Que él haga conmigo como me has dicho. Que se cumpla su voluntad en mí, como adorábamos hace unos momentos. Que él haga conmigo como me has dicho. Miremos 3 punticos rápidamente. Lo que no es la fe. Lo que no es la fe. La fe no es un pensamiento positivo. La fe no son opiniones sinceras muy arraigadas. La fe no es emotividad. La fe no es un compromiso ciego. No es tradición ni fuerza de voluntad. La fe no es mentalidad cerrada, dogmatismo o creencia irracional frente a pruebas contrarias. Estas interpretaciones erróneas de la fe socavan el poder de la fe en nuestra vida. Lo contrario a la fe es la incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Miremos Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Cuidado, dice ahí, hay unos signos de exclamación. Asegúrense
de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La incredulidad es lo contrario de la fe. Es resistente y hostil hacia la fe. La incredulidad mina nuestra confianza en Dios y endurece nuestro corazón. Como cristianos debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad y ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, ojo con esto. La incredulidad no es lo mismo que la duda. La incredulidad no es lo mismo que la duda. La duda es una sensación de incertidumbre que es común a todo ser humano. Es más, la Biblia nos manda a ser misericordiosos con los que dudan. Judas 22. Tengan compasión de los que dudan. Segundo punto, ¿qué es la fe? Ya lo vimos en los capítulos anteriores en Hebreos 11:1, pero voy a repetirlo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y otra versión dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Podría decirse que la fe es pensar como Dios piensa. La fe cristiana elige confiar y actuar a menudo más allá de nuestras habilidades naturales, basándose en el conocimiento de Dios y sus caminos, fundada en la relación con Dios a través de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Solo podemos tener una genuina fe cristiana si tenemos un verdadero conocimiento de Dios y de sus caminos. El conocimiento de Dios debe basarse en la relación con Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo. Y este conocimiento de Dios tiene que basarse en su revelación de sí mismo en la Biblia. Tener un conocimiento real de Dios y sus caminos basado en la Biblia nos permite confiar y luego actuar consecuentemente. Cuando lo hacemos, Dios nos lleva más allá de nuestra habilidad natural. La fe es agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos para agradar a Dios. Cuando oramos, nos acercamos a Dios y estamos confesando que Él existe y que le buscamos. Tercer y último punto. ¿Cómo Dios hace crecer nuestra fe? ¿Cómo Dios hace crecer nuestra fe? A través de conocer la palabra de Dios. A través de conocer la palabra de Dios. Esa es la forma fácil y es la forma favorita de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Repito, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entre más conozcas la palabra de Dios, más fe tendrás. ¿Quieres tener fe? Tienes que conocer al objeto de tu fe, a la fuente de tu fe. Ahora, la segunda forma como Dios hace crecer mi fe es a través de las circunstancias que me prueban. A través de las circunstancias de la vida que me llevan a las pruebas. Y esta es la forma difícil. Aunque leamos la Biblia, pasamos por circunstancias todos los días.
Dios usa las circunstancias de la vida para hacer crecer nuestra fe. Dios a veces permite, o es nuestra necesidad, o nuestra necedad nos lleva al final de nuestros recursos, para que dependamos únicamente de los recursos de Dios. Cuando se acaban nuestros recursos, tenemos que depender de los recursos de Dios. Porque la fe es como un músculo. ¿Y cómo se desarrolla un músculo? Ejercitándolo, estirándolo, poniéndole resistencia. No puedes desarrollar un músculo sin esfuerzo. No desarrollas un músculo sin ponerlo a prueba. Debes hacer algún tipo de ejercicio. Lo mismo pasa con la fe. No vas a ejercitar tu fe quedándote sentado esperando tener más fe. La fe debe ser probada, esforzada, empujada. Es por eso que Dios permite esas circunstancias que miden y ponen a prueba nuestra fe. Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Wow. Primera de Pedro 1:7. Una de esas circunstancias de la vida son los sueños. Dios prueba nuestra fe a través de los sueños. Dios pone una visión, un sueño acerca de lo que Él quiere que hagas con tu vida. Y esto es una prueba. Hay cosas que te interesan y te apasionan y otras que no te importan para nada. Tú eres responsable de cumplir esos sueños. Dios no te va a pedir que realices mi sueño. Para Rick Warren, un predicador americano que enseña estas verdades bíblicas sobre la fe y que yo les comparto hoy, fue tener una iglesia inmensa con más de 20,000 miembros. Para la Virgen María, su sueño fue concebir por el Espíritu Santo al Salvador de la humanidad. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? ¿Cómo saber si un sueño viene de Dios? Primero, la pregunta es, ¿ayudará a alguien? ¿Ayudará a alguien? Si tu sueño no ayuda a nadie, no es de Dios. A Dios no le interesa que vivas una vida egocéntrica. Y segundo, ese sueño será tan grande que estarás destinado a fallar, a menos que Dios te ayude. Ese sueño será tan grande que estarás destinado a fallar, a menos que Dios te ayude. Cuando Dios te da un sueño, no podrás hacerlo en tus fuerzas. Es tan grande que dirás, no voy a poder hacer esto. Y Dios dice, cierto, por eso debes depender de mí, depender de ti, Señor. Es verdad, solo no lo podemos hacer. Porque si no lo haces, si no dependemos de Dios, entonces no necesitaríamos fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Abraham en Dios fue probada de una manera que la mayoría de nosotros nunca entenderemos. Pero Abraham creyó y fue llamado padre de la fe. María creyó. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cumple tu voluntad en mí. Hágase como se ha dicho. Cuando alguien tenga un sueño, no seas el destructor de esos sueños. Tienes que ser cuidadoso. No sea que vayas en contra de la voluntad de Dios. La fe en Dios libera un espíritu de aventura que optimiza la providencia de Dios.
La fe en Dios nos permite percibir más allá de nuestros procesos normales de pensamiento. Tal fe actuará como un repelente de ansiedad y temor. Muchos dicen que no tienen sueños porque les da miedo. Claro que da miedo. Claro que da miedo. Por eso se requiere de fe. La valentía no es ausencia de miedo. La valentía es cuando haces lo que Dios te dice, aunque tengas mucho miedo. Muchos dicen que no seguirán su sueño porque no les da paz. No tendrás paz hasta que des el paso. Dios no te dará paz antes de que des el paso. Si estás esperando que Dios te dé la paz, no la vas a tener hasta que des el paso de fe. Entra a las aguas y verás cómo las aguas se abren y después viene la paz. Termino con el versículo que iniciamos, Josué 3:13. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Cuál es tu sueño? Da el paso de fe. Solo asegúrate de que tu sueño servirá a alguien, ayudará, sanará una herida, y asegúrate de que estés destinado a fallar, a menos que Dios te ayude. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Entra a las aguas, pon tus pies en las aguas y verás cómo se abren y pasarás en medio de ellas en perfecta paz. He orado para que el Señor me lleve a un lugar alto y desde allí poder ver la visión para aguas más profundas. Es más, me mantendré en la torre de vigilancia hasta que venga el sueño, hasta que venga la visión. Espero pronto estarles compartiendo ese sueño. Por ahora sé que Aguas Más Profundas es una iglesia de amor y servicio. Aguas Más Profundas será una iglesia en movimiento. Como las aguas que fluyen permanentemente, que lo que tocan esas aguas dan vida, sanidad y libertad. También sé que su cauce irá en aumento y que allí habrá una pesca abundante y variada. Solo como María, estoy haciendo a Dios la pregunta de fe. ¿Cómo sucederá eso, Señor? Esa pregunta que guía nuestros pasos hacia el futuro. Yo quiero que ustedes me acompañen en esta aventura de fe. Quiero que junto conmigo entren a las aguas y se haga conforme a nuestra fe. Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hablarnos acerca de la fe. Gracias, Dios, porque entendemos que nuestra fe es probada, Dios. Señor, si nos diste un sueño, Señor, y hemos detenido tu cumplimiento, Dios, tal vez tenemos miedo de dar el paso de fe, de entrar a las aguas, Dios. Pero hoy entendimos, Señor, que la valentía no es ausencia de temor, sino es actuar, es hacer lo que tú dices, aún en medio del temor. Gracias, Señor, porque la fe te agrada, porque la duda es normal, pero que nuestra confianza está basada en la fuente de nuestra fe y esa fuente eres tú, Dios. Gracias, Señor, revélanos, Dios,
Que podamos salir de esta sala, Señor, transformados, edificados en la fe, porque el Evangelio es de fe de principio a fin, porque no es por obra, sino por fe. Que tú seas la fuente de nuestra fe, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, y que podamos decir como María: hágase conmigo, Señor, aquí estoy. Hágase conmigo como has dicho. Hágase conforme a tu voluntad, cumple tu voluntad en mí, Señor, me rindo a ti. A veces he querido tener la seguridad en mis fuerzas y he desconfiado, Señor, y he tenido incredulidad. Hoy me arrepiento y te pido perdón por mi incredulidad, porque tú quieres, Señor, que veamos abiertas las aguas para pasar en completa paz. Pero tú nos pides el primer paso de fe. Y que cuando pasamos al otro lado, Señor, los enemigos quedan derrotados. Los enemigos fueron echados a la mar y nosotros podremos llegar a la tierra prometida. Señor, que nos aseguremos que ese sueño es para servir, es para ayudar, es para sanar, es para compartir, es para dar. Y que nos aseguremos que estamos destinados a fallar, al menos que tú nos ayudes. Gracias, Dios. Gracias por aguas más profundas, Señor. Estemos atentos en la torre de vigilancia, mientras viene el mensajero y nos trae la visión, que estemos atentos a escribirla, porque no tardará, Señor, en cumplirse, como dice tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por la fe que ha puesto en cada uno de ustedes. Gracias por los sueños de cada uno de ustedes. Yo declaro que se cumplirán si depositan y depositamos, Señor, la confianza en ti, que eres el único objeto de la fe que no falla. Y si tú escuchas por primera vez este mensaje, es simplemente fe. Yo quiero eso. Yo quiero entrar, que mis pies entren a las aguas. Simplemente tienes que decir, creo. Creo, porque el Evangelio es por fe. Si crees en tu corazón, haz simplemente una oración de fe, creyendo en el corazón que Jesús murió en la cruz, que se hizo hombre por ti para darte vida y vida en abundancia. Es por fe. Repite conmigo esta oración si no conoces al Señor. Señor Jesús, por fe, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y creo que tú transformarás mi vida. Me arrepiento de mis pecados, de mi incredulidad, y tú eres mi Señor. Te doy libertad para que actúes en mi vida, para cumplir el sueño que tú tienes para mí y los sueños que tú me das en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras adoramos al Señor, arrepintámonos de la incredulidad.